Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. En esta ocasión vamos a hablar de, bueno, al menos la que yo considero que es una de las grandes escritoras del siglo XIX y de literatura de horror. La escritora cuyo seudónimo era Vernon Lee, que toma el apellido de su cuñado. Originalmente se llamaba Violet Page y pues originalmente también era de Inglaterra y terminó viviendo en el continente muchos años. De hecho, murió en el continente, en Florencia. Sí, hola, buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Así es, Vernon Lee es el ejemplo del viajero consumado y cosmopolita que existía en Inglaterra en el siglo XIX, de familia que siempre tuvo pues las posibilidades y la garantía de poder viajar. Realmente era una familia rica. De hecho, ella se cría prácticamente toda su vida en el continente europeo y termina, como dice Omar, su existencia en la ciudad de Florencia. De hecho, ella tenía una educación exquisita, fue una de las mujeres más eh, eruditas de su época. Le tenían miedo y odio a algunos personajes muy famosos, entre ellos Oscar Wilde, porque aunque muchos presumían de conocer ruinas en Grecia, en Italia y de saber sobre el renacentismo, se quedaban pálidos frente a los conocimientos de esta mujer que, entre otras cosas, vivió una vida totalmente libre, sin prejuicios. Ella fue homosexual y siempre se refirió a sí misma de esta manera. No tuvo jamás ningún problema en reconocerse como tal, en tener relaciones con otras escritoras. Fue una mujer adelantadísima a su época y una gran autora de literatura de horror. Aunque en su época fue más conocida por ser escritora de ensayos, crítica de arte, entre otras muchas cosas. Su primer cuento lo publica a los 12 años en francés. Pasó a la posteridad por sus cuentos de horror, lo que sucede con muchísimos otros de los autores o autoras de las que hemos hablado. En vida fueron reconocidos pues por ser autores de escritos sobre viajes, ensayos sobre la vida cotidiana, redactaban muchísimas obras costumbristas, pero una pequeña parte de su obra fue para la literatura de horror. Y extrañamente, no lo sé, han quedado o han pasado a la posteridad por estas pequeñas narraciones, que fue el caso de Vernon Lee. Sí, y bueno, para esta sesión escogimos un cuento. Bueno, a mí me parece un cuento bastante interesante, que se llama La aventura de Winthrop, y que de hecho, bueno, en algún momento leí por allí en algún ensayo que era como una especie de borrador a otro cuento que creo que es como más reconocido, que se llama La voz maligna. Sí, así es. Bien, ¿de qué trata La aventura de Winthrop? En este cuento nos hablan de una manera mágica, bellísima. De hecho, si a ustedes les gusta el estilo de Oscar Wilde, creo que les agradará bastante Vernon Lee, porque era una escritora que en los detalles dejaba ver su magnífica erudición. Este cuento nos habla de una villa italiana, Florencia, en donde un grupo de amigos pues se reúnen para hablar de arte, para escuchar música, etcétera. Y la anfitriona está tocando una partitura para la mayoría desconocida, y uno de los invitados está en shock, para decirlo de manera sencilla. Está anonadado, abrumado completamente. Lo ven tan mal que piensan que a lo mejor está exagerando, pero él literalmente se retira de ese lugar y regresa al otro día con la anfitriona y le pregunta que de dónde sacó esta partitura, pero ella ya había mencionado que la habían encontrado tirada casi en una leñera en donde guardaban pues papeles para encender fuego y demás, y ella la rescató
ella le comenta que tiene unos 90 y tantos años de haberse escrito y que pues realmente fue un tesoro perdido, encontrado ahí entre desechos, escombros. Entonces él le muestra una hoja que él trae de partitura y le dice que sí, no cree que es la misma, y ella las compara y le dice que sí, y él les dice que pues les va a contar la historia de cómo conoció esta música, porque está tan afectado y demás, que él siente que pues no van a creer su historia, pero pues les empieza ya a contar. Y resulta que él, en una etapa de su vida, conoció a un hombre que se dedicaba a pues coleccionar instrumentos musicales, partituras, todo aquello que se podía catalogar, que se podía reunir Inventariar. y inventariar. Él lo coleccionaba. Era un hombre que, digamos, era un avaro en cuanto a su vida, su comida, y cómo él llevaba lo que quedaba de su herencia y demás, porque esa era su obsesión. Entonces, en cuanto él sabía de que tenía algo valioso en su propiedad, había vendido sus tierras, había vendido cuadros, había vendido muchísimas cosas por tener estos violines, por tener sus partituras, por tener clavecines, laúdes y otros muchos instrumentos, pinturas y demás. Y de hecho él no tocaba nada, esto era lo curioso, ni quería que lo tocaran, simplemente era coleccionarlo. Y unos parientes lo ponen en contacto con este señor, porque él se dedicaba, era marchante de arte y se dedicaba pues a comerciar con ciertos objetos, ayudaba a que consiguieran otros, entre otras cosas. Y pues realmente este es un nido de urraca donde vive este anciano, que le llama de falleces, porque es sobre es como un mote que tiene que ver con la escala musical. Y este señor tiene un cuadro, y una parienta de este muchacho, que es de Winthrop, le dice que quiere que lo dibuje. Él llega con sus colores y todo y empieza a dibujar este retrato que tiene este hombre, pero por una cosa del destino el señor le pide que si no puede ver un cuadro, porque él siempre estaba buscando a ver si tenía como algo que no le importara tanto, pues para poder venderlo, tener dinero y conseguir pues más cosas que él pudiera coleccionar. Y le enseña un cuadro y le dice que si cree que será valioso. Este hombre Winthrop se queda prácticamente anonadado con el cuadro. Hay algo que lo llama, parece que lo está atrayendo muy extrañamente, porque realmente dice que el cuadro pues no es así como tan hermoso, la persona a la que retrata no es exactamente bella, pero hay algo muy atrayente en su forma en que fue pintada. Él menciona mucho acerca de sus labios rojos, y también dice que está vestido a la moda del siglo XVII, bueno, más bien sería el siglo XVIII, y tiene una partitura en la mano, y en la partitura viene un nombre que después se repetirá en la partitura que oyó al inicio. Trata por todos los medios de saber pues quién era este hombre, y el anciano con el que platica y que tiene todos estos tesoros le cuenta que él era un cantante llamado Ferdinandi Rinaldi, perdón. Ajá. Sí, Rinaldi, y que había sido un cantante excelente para su época, y él había muerto trágicamente. El muchacho trata de que le dé más detalles, y este señor pues le platica que había enamorado a una dama de alcurnia, lo cual pues para los artistas era algo impensado. ¿Por qué razón? Pues porque ellos prácticamente eran contratados por las cortes, por los nobles, pero aunque los nobles, los reyes los consideraran incluso a veces amigos, no dejaban de ser sus empleados. Por lo tanto, era algo indigno completamente que gente de la realeza se relacionara con los artistas. Rinaldi pues se atrevió a hacer esto, no huyó en el momento de este lugar que era Parma,
porque pues supone el chico que nos está narrando la historia, Winthrop, que estaba enamorado, y finalmente lo asesinan en una villa de este lugar. Nos dice que están en Lombardía y nos dicen que es la ciudad de M, muy probablemente sea Milán porque cerca está Bolonia. Entonces Winthrop se obsesiona completamente y le saca la historia a este señor, y también le cuenta que si le podría decir si todavía existe el lugar donde murió Rinaldi, y este señor le dice que sí, pero primero le da una dirección que no era y después lo pone en contexto en donde es, y Winthrop se lanza, es como una obsesión que tiene a ese lugar para ver, no sé, como que él presiente que hay algo que lo llama para que él sepa qué pasó, cuál fue la historia. Y de hecho, en una noche literalmente tormentosa, llega a este lugar y decide pasar la noche ahí. Entonces, pues, si quieren seguir leyendo qué pasó, qué ocurrió, qué averiguó, pues tienen que leer este maravilloso cuento de Vernon Lee, el cual, repito, literalmente todas sus descripciones van formando una especie de belleza temporal de estos lugares. Ella describe los campos, describe las carreteras, describe las cosechas. Cuando es invierno te dice cómo vive la gente en ese lugar, qué es lo que venden, cómo están las calles. Cuando es verano, que es el momento en que Winthrop llega a esta antigua residencia donde murió Rinaldi, te describe cómo están los campos, cómo está aquello todo floreciendo, lleno de cosas maravillosas, listas para la cosecha, y literalmente va construyendo, parece una partitura de cómo es esta vida en Italia, cómo la perciben los ingleses, cómo quedan a veces hasta atrapados, hechizados por todo lo que ellos ven que es tan diferente de la vida en su isla. Entonces es precioso este cuento, y ahí uno se puede dar cuenta de la inmensa cultura y erudición que tenía esta mujer, porque te da datos muy interesantes de qué pasaba en el siglo XVIII, cómo se daban las partituras, qué tipo de cantantes había, cómo era la música, entre otros muchísimos datos. Si les interesa, está también Una habitación con vistas, es una novela en la cual se ve también, pero ya digamos tal vez unos 40 años más adelante, cómo es esta vida que los ingleses van y persiguen en Italia, cómo ellos quieren alcanzar un don de mundo viviendo aquí, y pues Vernon Lee lo logró y lo plasma muy bien, aunque realmente el cuento se detiene mucho en estos detalles que les estoy contando. Si hay una parte literalmente de miedo donde se nos cuenta la historia de Rinaldi, qué le sucedió y por qué este muchacho tiene una razón de ser para que esté tan obsesionado tanto con su pintura como con la música. Pues no sé qué podría agregar de la cuestión de la literatura de Vernon Lee, porque o sea, es que es como tan adornada, tan pensada precisamente, o sea, la manera en la que te va narrando, o sea, es maravillosa. De hecho, en algún momento Gaby y yo hemos leído que, por ejemplo, Montag Summers, que era también un como crítico de literatura de horror, entre otras cosas, hablaba de que decía que Vernon Lee era mejor escritora que M.R. James. Y pues es una o sea, es algo a considerar, porque estamos hablando de M.R. James. O sea, de M.R. James es la gran figura del cuento de fantasma, y creo que en literatura de horror es mejor M.R. James, pero creo que como escritora en general Vernon Lee es mejor. O sea, sí, es que Vernon Lee tiene un estilo totalmente cuidado, preciso, precioso. Es este barroquismo, esta exageración que hay a finales del siglo XIX. Les digo, si les gusta Oscar Wilde, como él escribe, por ejemplo, en Dorian Gray, si recuerdan cómo hablaba de estos lugares en donde
el pintor tenía sus obras, cómo describe las obras de arte, las telas, los muebles. Realmente parece que nos está hablando de joyas preciosas, algo así es Vernon Lee. Como repito, no es a veces que hable ni siquiera de lugares así abigarrados como Wilde, sino que en la misma descripción que hace de las calles de las personas, pues ya en sí esa es una maravilla, pero aparte nos da toda su erudición de lo que eran las pinturas, la música, la literatura, entre otras muchas artes. Y ella era tan conocedora de esto que, al igual que Borges, pues puede parecer a veces un poco pesada la lectura, pero uno debe comprender que ellos eran así, entonces así escribían. Y Vernon Lee, esta gran erudita, y sabía tantas cosas que lo que toma es su mundo para ahí, insertar sus historias de horror, que son muy muy interesantes. Tenemos algunas recomendaciones que les queremos dar sobre estas historias por si llegan a conocer este cuento que se llama La aventura de Winthrop. Si les agrada su estilo, que de verdad es una gran escritora, necesitan conocerla, necesitan ver si les agrada, porque este nivel de cuidado, de belleza, de precisión, de barroquismo, es muy difícil hallarlo ya en la literatura actual. Así es, y bueno, ya ahorita que entramos a las recomendaciones, creo que algo por lo que se nota mucho, o sea, su gran conocimiento y quizás la misma obsesión, porque también es muy común que los personajes estén obsesionados en los cuentos de Vernon Lee, es la cuestión con el arte, como que una obra de arte es el conductor de la historia. Aquí es la pintura de Rinaldi. Después, por ejemplo, en otra, yo creo que esa es quizás mi favorita. La pintura y la partitura. Ajá, la pintura y la partitura. Es indispensable que esté aquí porque Rinaldi era un cantante y su partitura es la que lo lleva a él a darse cuenta que lo que oyó una noche había sido la partitura que él tocaba o que él cantaba. Sí, que de hecho la partitura se llamaba Sei Regina Io Pastor Sono, que sería si tú eres reina, yo soy un pastor, según mi traducción. Sí, o sea, es una obra de arte. Yo siento que es lo que lo conduce, porque por ejemplo en otra, que también es una recomendación, yo creo que esa es como mi obra favorita. Yo creo que esta es La aventura de Winthrop, el amante fantasma. El amante fantasma también es una cosa tan delicada y tan bien hecha, y es como un poco como la vuelta de tuerca. O sea, realmente nunca sabes si lo que está sucediendo es algo sobrenatural, si las personas como que están enloqueciendo, y todo es debido a una pintura que de hecho quien cuenta la historia es un pintor, y la pintura era de una dama que pues terminó muriendo por circunstancias que pasaron en el cuento. Entonces pues a final de cuentas es este hilo conductor del arte, que también es como una obsesión. Y si no me equivoco, también en Amor Dur, que sería Amor Duro, si no me equivoco, también es una pintura o algo así. Es una pintura de una noble florentina de la época de los Medici, la cual era una especie de Lucrecia Borgia, que ejercía su papel de mujer fatal sobre todo aquel que la amara. El que la amara y creyera poseerla, pues iba a perder su vida invariablemente. Y un noble y erudito polaco se encuentra con su pintura y también sabemos que va a quedar marcado y maldito, porque esta mujer, aún después de la tumba, su belleza, su aire de vampiresa y también esta como voluntad férrea que tenía no la iba a detener de las cosas que hacía en vida a lo que sucede después en la muerte. Tiene muchos otros cuentos, tiene uno llamado Dionea, en el cual nos hablan de una chica que es náufraga en una isla de Grecia y va a traer pues realmente toda la desgracia, porque todos lo ven así como una desgracia su llegada a este lugar, ya que levanta toda clase de pasiones, amores,
y también un pintor que llega a este lugar junto con su esposa y que también es escultor, pues la busca como una musa, y sabemos que los dioses no eran nada compasivos con los humanos si en algún momento se llegaban a infiltrar en su camino. No exactamente que ella sea una diosa, pero te dan a entender que tiene una relación con Afrodita, porque Dione era la madre supuestamente de Afrodita, aunque realmente no, porque algunos otros dicen que es la hija de Afrodita. Se supone que Afrodita nació de otra manera, si lo recuerdan, ella nace del esperma de Zeus y cae al mar, y de ahí surge de una concha. Ahí está el nacimiento de Venus de Botticelli, para hacer una idea de dónde surge ella. Pero bueno, aquí ahí está toda esta idea de la tragedia griega y de cómo ser, del paganismo, de cómo este ser entre salvaje, hermoso, encantador, malvado, libre, pues viene a trastocar esta pequeña comunidad. Está la Virgen de los 7 Puñales, que es una versión, digamos, no sé, tal vez retocada de lo que es Don Juan Tenorio, y tiene de protagonista también a la Virgen de los Dolores. Entonces esa es la imagen española que sale en las peregrinaciones de Semana Santa, la cual se ve que está llena de puñales, que un anciano profeta le dijo que cuando creciera esos puñales iban a rasgar su corazón. Entonces la Dolorosa, que es la que sale para estas fiestas, pues tiene un lugar preponderante, ya que hay un canalla que hace y deshace maldades y medias, pero siempre tiene como esta idea de que la Virgen es como su protectora. Él hace, deshace, mata, viola, seduce, pero siempre tiene como esta idea de que la Virgen lo va a proteger, entre otros muchos cuentos. Leer a Vernon Lee es entrar en otra época completamente distinta de la literatura, de un refinamiento, de una belleza, de una delicadeza. Flaubert, yo creo que estaría encantadísimo con ella, no sé si la llegó a leer alguna vez, pero él, que cuidaba cada palabra, que fuera exacta, que a veces duraba meses hasta que encontraba la frase perfecta, yo creo que Vernon Lee sería su máximo, porque es de verdad una belleza, una delicadeza y una ambigüedad, como bien Omar lo comentaba. Recuerda mucho de repente su literatura a la de Henry James, por esta cuestión de: ¿es seguro lo que está pasando? ¿No será nada más una alucinación? ¿Me están diciendo la verdad? ¿Qué está ocurriendo? Los mismos personajes, ellos dudan, porque son personas ya completamente cultas, escépticas, que según esto no quieren o no piensan que eso ni siquiera sea algo llamativo. Para ellos ya es tonto, aburrido. Los fantasmas, de hecho Winthrop dice: es que esto es tan tonto, ¿cómo me voy a asustar con una sábana que vaya caminando, con el sonido de las candados y cadenas cayendo? O sea, todo lo que él menciona es como toda esta literatura, pero del gótico. Entonces para ellos ya era risible. Sin embargo, lo que lo conmociona a él es enfrentarse a Rinaldi, o no enfrentarse a él, sino más bien saber qué le pasó a Rinaldi, porque Rinaldi quiere que lo sepa, quiere que vea lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo le sucedió. Entonces esto contrasta mucho con la antigua literatura gótica, que era así sanguinaria, exagerada y demás. La parte pues de la literatura de fantasmas pues ya es un poquito, digamos, más terrenal, entre comillas, más mundana, más pasa en lugares más comunes, contemporáneos, una casa, un cementerio, o incluso una iglesia. Y aquí realmente pues se da todo, como bien lo hizo Omar, por cuestiones que tienen que ver con el arte, y en lugares que curiosamente eran también muy amados por la literatura gótica, que era ruinas y lugares del viejo continente, sobre todo de Italia, España e incluso a veces Portugal, pero sobre todo Italia. Italia era su fascinación.
Sí, de hecho, pues, o sea, como tal, pues terminó muriendo en Florencia. También Ajá, Bernoulli. Bernoulli terminó muriendo en Florencia. También otro cuento que, bueno, porque como que maneja mucho esta idea, como que eran como sus temas. Por ejemplo, esta idea de la femme fatal y también esta idea del paganismo, que también se veía en Dionea, pero también, por ejemplo, en Marcias en Flandes, que, bueno, que cuenta la historia así rápidamente de que encuentran como un Cristo y que lo meten en la iglesia, pero que empiezan a pasar cosas extrañas. Y es porque quizás el Cristo es más bien un ser mitológico de la mitología griega. Sí, es que si recuerdan, Marcias era un sátiro, que fue el que inventó una flauta especial. No sé si recuerdan o saben de repente que hay unas pinturas donde se ve, el sátiro es una especie de ser entre cabra y persona. Un fauno, el cual se le ve tocando una flauta doble. Esta flauta la inventó este fauno o sátiro llamado Marcias, y por eso esta idea de Marcias en Flandes. En realidad no es un Cristo, es otra cosa, y ellos... Ajá. Se equivoca. Sí, y es que de hecho es lo interesante, porque dicen que como se supone que en la mitología hay una historia donde lo atan para castigarlo, entonces era pues esta remembranza también con el Cristo que está atado y que está castigado. Uh-huh. Entonces, pero aquí hubo un ligero error. Ajá, pero es muy interesante porque, o sea, es que todo, como que varios autores de finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, como que se estaban dando cuenta de que lo que les habían contado acerca de la religión no era nada más eso, entonces como que estaban abiertos a toda esta idea del paganismo. Sí, porque precisamente una de las cuestiones que hacían ellos desde el siglo XVIII era que hacían el gran viaje. ¿Qué trataba esto? Pues ir a los lugares de la herencia grecolatina. Se iban a Grecia, algunos alcanzaban a irse hasta Constantinopla, a Turquía, iban a Italia. Entonces eso era como darles el gran sabor del mundo, para después volver y decir, pues yo ya vi todas estas bellezas, vi toda esta cultura de la cual viene el occidente, y ellos se impregnaban de esto. Y obviamente pues Lord Byron lo hizo, más adelante pues muchos otros autores, los que tenían la capacidad, el dinero y demás. Por ejemplo, John Keats lo hizo también, él muere incluso en Italia. Muchos se iban porque también estaban enfermos de tuberculosis los artistas, y Italia, por su buen clima, como ellos creían que era una cuestión del que se enfermaban por la lluvia, por el frío y demás, se iban a Italia, pues ahí mejoraban un poco, pero en realidad pues no sabían cuál era el meollo de su enfermedad. Pero por eso mucha gente iba ahí, y se dan estas ideas del paganismo y cómo ellos las traen a su literatura. De hecho, Saki también tiene un cuento muy interesante en donde habla de una parte de Inglaterra donde todo es hermoso, lleno de vegetación, y hasta se siente, digamos, la presencia de algo más ahí, que te dan a entender que tal vez es el dios Pan. Y bueno, también el burlarse de todo esto tenía graves consecuencias. Entonces pues Bernoulli, lo mencionamos todo esto para que vean que pues no nace de la nada, sino que es parte de su época. Y es que sí, todo hombre es hijo de su época. Así es. Y pues bueno, con esto ya terminaríamos. Cualquiera de las opciones que les mencionamos es una buena opción para conocer a Bernoulli. Es uno de esos autores que yo creo que, igual que Lovecraft, igual que M.R. James, igual que Machen, Ladwood, Poe, o sea, son autores que por lo menos deberías de intentar un poco revisarlos, porque vale mucho la pena. Uh-huh. Exactamente. Una gran autora, de verdad, una persona tan conocedora y tan sabia que leerla les va a hacer sentir que estuvieron en una villa renacentista, que fueron a ver esos bustos y esas obras, pinturas
música, uno queda embobado por tanto detalle, por tanta cosa que nos cuenta. Entonces la dejamos aquí a su consideración por si no la conocen. Los que ya la conozcan, una disculpa si no tratamos a lo mejor el tema con tanta profundidad, pero si no la conocen, por favor dense una oportunidad de leer a Vernon Lee. Y pues ya con esto terminaríamos. Díganos si ya han leído a Vernon Lee, qué les ha parecido, cuáles son sus cuentos favoritos. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.